días para todos y para todas, bienvenidos. A ustedes pues, doctores, bienvenidos a este espacio de conversación. Uno como moderador ante lo que se acaba de comentar de ustedes, pues queda un poquito como asustado, pues porque la experiencia de ustedes es muy grande y pues no se puede comparar con la experiencia que uno tiene como docente en el colegio, porque pues son dos realidades completamente diferentes, la realidad universitaria y la realidad pues académica del colegio. De todas maneras, pues una vez más sean bienvenidos. Nosotros tenemos aquí pues unas preguntas y que más adelante también ustedes como público van a poder intervenir, también hay un espacio para los presentes. Quisiéramos iniciar este espacio de conversación con el doctor Francisco y el doctor Jorge respecto de una pregunta que pues de una u otra manera ya la había insinuado el padre Mario en su intervención y tiene que ver precisamente con el asunto de por qué es importante tocar este tema a los jóvenes de hoy, qué relevancia tiene el tema en estos momentos para los jóvenes. Quisiera pues que empezáramos este diálogo precisamente hablando sobre este aspecto, doctor. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué es importante hablar de este tema a estos muchachos hoy en día? Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a los profesores Álvaro y Santiago, a nuestro anfitrión, el rector Mario. Un recuerdo muy especial pues del padre Horacio, con el que tuve varios momentos muy especiales. Los más especiales fueron, por supuesto, allí al lado en el Atanasio Girardot viendo al Medellín. Digamos que la discusión por las humanidades en este siglo empezó como una discusión muy académica, sobre todo por la pérdida de peso de las asignaturas humanísticas que tienen que ver con filosofía, literatura, historia, en las sociedades del norte, sobre todo que tienen que ver con lenguas clásicas o cultura clásica. Entonces empezó como una discusión muy de profesores universitarios y de profesores de formación en secundaria alrededor de cuál era el modelo educativo que estábamos teniendo en la sociedad, ¿cierto? Que es un modelo que ha ido virando de manera muy rápida y muy radical a lo que llaman los gringos STEM, ¿sí? Que son básicamente temas de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Entonces era una preocupación muy pensada para las instituciones educativas, pero la discusión ha trascendido en la medida en que, como vimos en los videos, la lógica del mercado o la lógica económica que tiene pleno sentido dentro de la actividad productiva y dentro de la actividad económica es una lógica que se ha venido imponiendo en otras esferas de la vida social y de la vida personal, ¿cierto? Yo no sé si ustedes saben qué significa la palabra coaching. Coaching es una palabra que se usa en administración para la asesoría de los gerentes. Yo la otra vez me encontré dos personas en un ascensor y una señora le decía al señor: tú haces coaching con tu hijo. Es que estamos ofreciendo unos cursos para que la gente aprenda a hacer coaching con los hijos. Yo dije, bueno, aquí sí ya llegamos al peor extremo posible, y es a manejar la relación familiar bajo los esquemas propios de la administración de una empresa de cualquier tipo. Y eso ese ejemplo ilustra perfectamente un poco de lo que estoy hablando y lo que se decía en el video, cómo la lógica propia de la esfera económica invade otras esferas de la vida social donde deben imperar otras lógicas. En la familia
tiene que imperar una lógica distinta a la que impera en la escuela o a la que imperan las relaciones interpersonales, ¿cierto? Entonces la discusión ha trascendido de ser una discusión dentro de las instituciones educativas acerca de si hay una materia de filosofía o dos o tres, de si se está enseñando geografía o historia o no, a una discusión de más trascendencia social, y es la discusión acerca de qué es lo que está primando en la sociedad y qué es lo que está primando en la vida política, en la vida social, en la vida cultural. Ese cuestionamiento entonces, que empezó como un cuestionamiento muy técnico y muy administrativo de las instituciones educativas, pasa a ser una preocupación, digamos, de mucha mayor dimensión y una discusión más profunda. Doctor, usted viene pues del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Humanidades. ¿Qué respuesta tienen las humanidades desde la universidad al planteamiento que propone el doctor? ¿Qué posibilidad hay en la filosofía y en general en las ciencias humanísticas de dar una respuesta a esa problemática que está planteada en este momento? Bueno, igualmente, primero que todo, un saludo a todos ustedes. Me alegra mucho que estas Olimpiadas de Filosofía este año también hayan tenido lugar y sigamos pues en el desarrollo de este proyecto junto con las otras instituciones que lo están acompañando. Un saludo muy especial al padre Mario Franco, rector del colegio, lo mismo que a Álvaro y a Santiago, que son los coordinadores, y por supuesto a quien nos está aquí coordinando. Entonces, para la filosofía, como una institución histórica del conocimiento y de la universidad, por lo tanto para las humanidades, pero aquí también hay que hablar un poco de lo que está pasando con las ciencias sociales, o sea, no hay que desligar totalmente humanidades de ciencias sociales, porque, digamos, las grandes transformaciones que se están dando en las universidades están afectando el funcionamiento de las humanidades y las ciencias sociales en general, y por lo tanto al afectarlo afectan a la universidad porque la desnaturalizan y la cambian. Entonces, para nosotros, pues nosotros vemos con gran preocupación lo que está pasando en el mundo, eso que ustedes mostraron con esos videos tan bien hechos y tan impactantes, digamos que son las transformaciones que se están dando en las sociedades actuales, capitalistas, neoliberales, globalizadas, que han tomado unos rumbos que están generando una cantidad de efectos negativos en la vida social, como ya lo señalaba el profesor Giraldo, al decir que la lógica del mercado penetra las lógicas de los otros sistemas sociales. La lógica del mercado, decía Habermas, tiene que estar separada del mundo de la vida. Pero lo que ha pasado después de que Habermas publicó su famoso libro de la teoría de la acción comunicativa, lo que ha pasado en el mundo es decir, de los años 90 hasta ahora, es lo que ya había previsto Karl Polanyi, en el sentido en que el capitalismo en esta última etapa, en estos últimos 50 años, ha logrado producir esa transformación y llevar la lógica del mercado, la lógica de la ganancia, la lógica de la producción, la lógica del crecimiento a otras esferas de la vida social. En este caso, a la educación, a los colegios, a las universidades. Y entonces, en las universidades y en los colegios, por supuesto,
desde hace muchos años, de distinta manera, en cada uno de los países del mundo, se vienen dando una serie de transformaciones muy grandes que llevan a una idea fundamental, y es que la universidad y la educación debe estar dedicada exclusivamente a darle, digamos, validez a ese principio del mercado o a los principios del mercado. Por lo tanto, la universidad ya no va a ser importante sino para, lo que señalaba también Jorge, para ciencia, técnica, tecnología, ingenierías, medicina, etcétera. Es lo único para lo que tiene sentido hoy la universidad. Los demás saberes, por lo tanto, pasan a un segundo lugar, van a ser desfinanciados y por lo tanto lentamente van perdiendo su posibilidad, sus espacios para poder tener su propio desarrollo. Eso entonces está pasando en las universidades. Es decir, uno no puede comparar lo que ya pasó en los Estados Unidos, que es un hecho, que eso ya se dio, digamos, en los últimos 20, 30 años, como lo muestra Martha Nussbaum, como lo muestra otros autores, Brown, a lo que en América Latina y en Colombia también está pasando. Es decir, el hecho de que las universidades públicas de Colombia estén desfinanciadas en unos niveles altísimos, es decir, 11.3 billones de pesos es el desfinanciamiento de las 32 universidades públicas. La Universidad de Antioquia tiene un desfinanciamiento este año de 68.000 millones de pesos. Eso muestra entonces, o eso es la consecuencia de unas decisiones políticas que se vienen adoptando y que están afectando a las universidades públicas y a través de otras políticas, como por ejemplo todo el sistema de calificación que Colciencias impone para la distinción de los grupos, para la distinción de las revistas, pues las ciencias sociales y las humanidades están siendo perjudicadas, no en su totalidad, pero sí en gran parte, porque hay una serie de criterios que hacen que sea más fácil la clasificación y los buenos niveles de clasificación para las ciencias duras o para las ciencias naturales, para la ingeniería, para la medicina, que para las disciplinas de ciencias sociales. Un solo criterio, es el famoso criterio del idioma. Y eso no solamente pasa en Colombia, sino pasa en toda América Latina y en España, pues donde hablamos español, y donde en las ciencias sociales hemos escrito a lo largo de la historia en español, pero hoy en día hay que escribir en inglés si uno quiere publicar en buenas revistas. Entonces hay una desventaja que se produce allí, y que ese criterio es de alguna manera absurdo, porque digamos hay disciplinas que pueden escribir de manera fácil en inglés, o no fácil, sino que tiene sentido hacerlo, pero digamos escribir el libro que acaba de coeditar Jorge Giraldo sobre la violencia en Medellín, ¿cómo es que es el título? Perdón. El informe de la memoria, ¿sí? Pues ese libro no tendría ningún sentido que lo publicáramos hoy en día aquí en Medellín en inglés, pues. Ese es un libro que tiene que aparecer en español. Ahora, lógicamente que se puede traducir después y hacerlo, pero digamos el criterio del idioma juega contra las humanidades y las ciencias sociales, y ahí hay una gran discusión, pero el hecho es que con esas medidas se está minando las posibilidades de existencia de las humanidades y de las ciencias sociales en las universidades públicas y de otra manera también en las universidades privadas. Eso todo es distinto, pero yo me refiero más como a las universidades públicas. Entonces ese es un problema. Ahora, ese es un problema que afecta a la universidad. El hecho de que pretendan, es decir, aquí en Colombia, por ejemplo, hay personas y hay proyectos para hacer, es un proyecto que tiene como pretensión hacer universidades de investigación. La idea es crear
3 universidades de investigación grandes en el país. Y esas universidades de investigación en el proyecto, porque ese proyecto afortunadamente no pasó en el Congreso, pero están ahí tratando de volverlo a presentar. Ese proyecto, en ese proyecto no aparecían las ciencias, las humanidades, por supuesto. Cuando se dieron cuenta del error, entonces trataron de meter las humanidades como una cosa, digamos, simbólica para que sirviera para mejorar el ambiente cultural de la universidad, así lo dije, una cosa terrible. O sea, el proyecto pretendía crear 3 grandes universidades en Colombia de investigación, convertir las otras universidades en universidades de segundo lugar, de segundo nivel, y las más pequeñas pues ya casi dejarlas pues como para que sobrevivan en las regiones. Entonces, esa idea, por ejemplo, eso es una idea nefasta para la universidad. Si eso llega a pasar en el país, pues ustedes van a tener grandes limitaciones para poder tener una formación como ciudadanos. Es que lo más grave del problema digamos, del ataque contra las humanidades es el ataque contra la democracia, porque es que eliminar las humanidades o disminuirle su valor en las universidades tiene que ver con la imposibilidad de que los ciudadanos de un determinado país puedan adquirir los mínimos conocimientos que se requieren para tener una posible participación en la vida democrática. Porque eso es lo que tienen que hacer las humanidades. Las humanidades tienen que darle a las personas unos mínimos de conocimientos culturales, filosóficos, de artes, para que estas personas puedan aprender a distinguir en ciertas decisiones fundamentales en la vida, una de ellas en la política democrática. Si eso no existe, entonces efectivamente la figura de los seres totalmente manipulados es lo que vamos a tener en nuestras sociedades, y esa es una preocupación muy importante que tenemos y que debemos tratar de cuestionar y enfrentar. En concomitancia con lo que dice usted, doctor, aquí tuvimos la oportunidad con los estudiantes de grado 11, este periodo anterior, de leer algunos textos de Nucio Ordine, un profesor universitario italiano, y tiene un texto muy simpático que lo ha denominado La utilidad de lo inútil. Y precisamente en el texto quisiera leerles para que conversamos un momentico al respecto. Dice, y quisiera esto relacionarlo también con la situación que vive nuestro país: el saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de la omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Todo puede comprarse, y en nuestro país la justicia se compra, como lo vemos hoy en día. En el contexto nuestro, en nuestro país, ante la corrupción tan rampante que hay inclusive en las altas esferas de la justicia, en el Congreso de la República, el Senado, ¿qué respuesta tienen las humanidades en este contexto, doctor? Bueno, a propósito del texto de Ordine, pues que es un texto, uno de los textos, digamos, últimos de discusión sobre el tema, digamos, también hay cierto cuestionamiento a las humanidades. A mí me parece que es muy sano que también cuestionemos la manera como los que hemos trabajado en humanidades, como nos hemos acercado a las discusiones filosóficas y a las discusiones éticas y a las discusiones históricas, ¿sí? En ese orden de ideas, por ejemplo, Mauricio García Villegas, que tiene como profesión de base el derecho, ha venido proponiendo una discusión sobre cómo estamos formando los abogados en el país, ¿sí? Porque, digamos, la primera pregunta que surge cuando encontramos magistrados y abogados litigantes metidos en muchos enredos con el crimen,
La primera pregunta es una pregunta de cuestionamiento a las instituciones educativas donde se formaron esos profesionales y a la manera como se está enseñando en profesiones que se suponen que tienen un fuerte corte humanístico, ¿sí? Hay que recordar que el derecho hasta hace 40, 50 años era una profesión y era un programa de estudios en el cual las humanidades tenían una presencia muy fuerte, ¿sí? Y hasta hace poco todavía tuvimos ilustres juristas en Colombia que de alguna manera cumplían el papel de ser parte de la conciencia moral del país. Entonces yo creo que también hay que preguntarse acerca de cómo estamos haciendo nuestro trabajo. De hecho, es la pregunta que se hace George Steiner repetidas veces, incluso en su último libro, que se los recomiendo mucho, porque es muy, muy sencillo, muy tranquilo, se llama Un largo sábado, donde dice, él dice, yo me pregunto si quienes trabajamos en humanidades sí somos humanistas, porque Steiner tiene la duda de que historiadores, filósofos, literatos tengan suficiente sentido de humanidad y suficiente sentido ético como para ayudar a fomentar el cultivo del sentido de la humanidad en la sociedad contemporánea. Entonces, dicho esto, yo creo que desde las humanidades, por supuesto que se puede ayudar mucho a mejorar la calidad de la discusión pública, a mejorar la formación de los líderes, no solo políticos, sino también sociales, de los líderes empresariales, pero esto tiene que empezar por un cuestionamiento acerca de cómo estamos haciendo nosotros la tarea en las áreas propias de las humanidades. Hay suficiente compasión, hay suficiente empatía, hay suficiente respeto por los demás por parte de quienes estamos en estas disciplinas. Lo que pasa en el país recientemente a mí me lleva me profundiza la preocupación. Yo veo que muchos intelectuales o muchos académicos importantes en las humanidades no participan en la discusión pública, se dedican a su actividad particular como profesores, pero no participan en la deliberación pública, y muchas veces cuando participan en la deliberación pública lo hacen de la misma manera o de peor manera que la hace cualquier político tradicional o cualquier persona que está poniendo mensajes en Twitter. Entonces me parece que la contribución puede ser muy grande, pero que tenemos que repensar la manera como estamos interviniendo, las preguntas que estamos haciendo y la manera como estamos participando o no participando en la discusión pública. ¿Por alguna otra aportación al respecto? No. Bueno, había una situación muy particular en el asunto de cuando usted menciona a Martha Nussbaum y tiene que ver con el asunto de la democracia, doctor. ¿De qué manera incide la problemática que estamos ventilando acá en relación con la democracia? En cuanto que estamos viviendo en una sociedad de libre mercado en donde la libertad es uno de los máximos elementos que se pone por encima de muchas otras cosas que también son esenciales, pero resulta que en esta sociedad donde todo se puede adquirir a través del dinero, hay un problema muy delicado, y es que las opciones de los ciudadanos no son del todo libres, porque están enmarcadas por las leyes del mercado, y de una manera indirecta también ahí está la democracia. ¿Cómo las humanidades pueden fortalecer esos procesos democráticos
en aras a desvirtuar un poco ese concepto de libertad un tanto forzado que nos presentan las leyes del mercado, doctor. Sí, ahorita hablábamos de que una de las cosas que está sucediendo pues en nuestras sociedades es esa penetración o esa penetración de la lógica del mercado a los otros sistemas de la sociedad, a la familia, como decía Jorge. Entonces ahora a la democracia también. Entonces lo que ha hecho, digamos, lo que ha sucedido en los últimos años es que esa lógica del mercado también ha penetrado en el mundo político, en el mundo de la democracia, y por lo tanto lo ha transformado, porque el mundo político tiene otra lógica, otras racionalidades. Ahora el mundo de la democracia, digamos, el mundo de la democracia en el sentido que debería ser una sociedad que se gobierne democráticamente, es decir, los principios fundamentales son los de la soberanía popular, la representación soberana en la conformación de los poderes del Estado y la vida política para que se dé esa representación, etcétera. Todos esos principios son también transformados en la medida en que el mercado, con su lógica, entra en la política, la pone a su servicio, y por lo tanto, entonces, en Colombia podemos decir qué es lo que ha producido esa transformación. Pues digamos, la corrupción, no solo en Colombia, pero la corrupción es uno de los elementos que entonces aparecen como el afán de ganancia desmedido, y entonces las personas que están en el mundo de la política, en el mundo de la democracia, se van transformando, convirtiéndose en personajes como los magistrados y los representantes del Congreso, que en este momento están detenidos o en proceso de ser detenidos. Entonces, claro, hay una transformación de esa lógica, claro, de lo que debe ser la democracia. Entonces, lo que se debe hacer desde el punto de vista de las humanidades, pues es volver a pensar esos problemas, ver el problema, diagnosticar el problema y buscar enfrentarlo para hacer una cosa que no hace el neoliberalismo. Es que el neoliberalismo articula el mercado con la sociedad, mientras que el liberalismo siempre había separado al mercado de la sociedad. Son dos esferas distintas. Una cosa es el mercado, allá, con su lógica, ¿sí?, que es una lógica de ganancia, de crecimiento, de lo que sea, pero estaba separada. Lo que hace el neoliberalismo es desarticular esa separación y convertir el mercado y la sociedad en una cosa completamente relacionada, y por lo tanto la desnaturaliza y la convierte en algo distinto, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces la democracia se ha desnaturalizado, las instituciones que protegen la democracia, como son, digamos, los mecanismos jurídicos de los derechos sociales, las garantías institucionales para que haya la democracia, todo eso ha sido puesto de lado, ¿sí? Y entonces el individuo queda totalmente desprotegido, y lo único que puede hacer como actividad política es simplemente el voto, pero eso es lo que está produciendo en el mundo entero una desafección total con la política, un desinterés total con la política, que además es lo que ha dado la posibilidad también en muchas partes para que emerjan movimientos populistas que quieren volver a resignificar la política de otra manera. Unos populismos de esos son completamente negativos, como el de, por ejemplo, Trump, ¿sí?, pero también otros en Europa han sido muy problemáticos. Es decir, lo que pasó ahorita en Alemania es dramático, es dramático. Es decir, el hecho de que 90 representantes del partido de la Alternativa por Alemania, que es un partido vinculado a la extrema derecha y al nazismo, llegue de nuevo llegue después de la Segunda Guerra, llegue al Parlamento, es algo tremendo para Alemania. O sea, eso es una cosa
que todavía no hemos terminado de ver y de ver qué va a pasar, pero eso es resultado de una política que se ha desarticulado y que entonces es campo de acción para outsiders que vienen y se toman entonces el descontento de la gente y llegan a proponer unas cosas que en el caso de Alemania pueden ser terribles. Yo quiero apuntar dos cosas en este punto de la conversación. Una puntualización con William. Ni siquiera en una sociedad de mercado como la que tenemos hoy todo se puede comprar. Hay cosas que no se pueden comprar. El conocimiento no se puede comprar, la rectitud no se puede comprar. Ahí les recomiendo otro libro de Michael Sandel, el filósofo estadounidense, que se llama Lo que el dinero no puede comprar, que ustedes saben que es el lema de una compañía que ofrece tarjetas de crédito. El otro punto es que yo no sé si la pregunta importante es la pregunta por la democracia. Yo creo que antes de la pregunta por la democracia hay otras preguntas. Está la pregunta por la dignidad humana, está la pregunta por la igualdad de consideración de las demás personas, ¿sí? ¿Cómo podemos considerar humanos y por lo tanto sujetos de méritos a las demás personas independientemente del color, independientemente de sus inclinaciones culturales y también independientemente de sus ideologías políticas? Porque yo veo aquí muchos humanistas que quieren meter en la hoguera a unas personas porque tienen unas ideas que son asá o de la otra manera. Y esto tiene, y estas preguntas, que son preguntas que uno pudiera decir que son preguntas éticas, tienen una repercusión política en otros conceptos que son previos al concepto de democracia. Uno, el concepto de libertad, que me parece que cada vez es más necesario revalorizarlo, y otro, la idea de la importancia que tiene que pensemos en una sociedad pluralista. Uno de los problemas que ha tenido el gobierno, la ideología democrática en las últimas décadas, es que la ideología democrática muy rápidamente se desliza hacia la idea de que lo que debe predominar es la posición de la mayoría, y eso es una cosa peligrosísima. Es tan peligrosa que por eso todos los filósofos de toda la tradición, desde Platón hasta Antier, hasta Habermas incluso, sospechan muchísimo de la democracia. No se puede hablar de democracia sin más. Hay que hablar de democracia a partir de este tipo de ideas que permitan que exista la soberanía popular, la representación en los cuerpos públicos de la que habla Francisco, pero que a su vez esto implique el respeto de una gente que no forma parte de la mayoría política, y de unas maneras y de unos modos de vida que no son los acostumbrados o los, entre comillas, normales en la sociedad. Entonces, por eso, dignidad humana, libertad, pluralismo, igualdad de consideración hacia los demás tienen que ser los pilares sobre los que construyamos una sociedad democrática, porque algunas ideologías democráticas rápidamente, insisto en esto, se deslizan a puntos en los cuales se oprimen a las minorías, se desconocen los derechos de otros distintos y los modos de vida de personas que no quieren vivir como vive la mayoría de la gente, ¿sí? Doctor, yo tengo una pregunta que se sale pues como del libreto, y es la siguiente. Vean, nosotros leyendo con los estudiantes algún textico este año de Lipodez, que aparece por ahí, que
a raíz de la sociedad del mercado predominan las farmacias de la felicidad, y para ninguno de nosotros es distante el cuento de que constantemente en nuestro país y en otros países salen encuestas acerca de la felicidad de los ciudadanos, y resulta que todos los ciudadanos son felices, y entre más felicidad hay, paradójicamente mayor tasa de suicidios, mayor tasa de homicidios, mayor número de pobreza. En nuestro país se afirma que es un país muy feliz, pero pues las últimas estadísticas propuestas por Medicina Legal afirman pues que ha aumentado de una manera significativa y alta el número de suicidios. Y resulta que en esta sociedad del consumo se nos enseña a que tenemos que ser felices, y entonces el asunto del sufrimiento y de luchar por las cosas que deseamos se ha diluido, se diluye ese asunto, y usted ve en las clases como para exigir es una gran dificultad. ¿Ustedes cómo manejan ese asunto de la exigencia en medio de este mundo en donde todo el mundo pretende ser feliz a costa de algo muy, muy banal y poco significativo, doctor? Voy a comenzar con una cosa que usted dijo para ubicar, que los colombianos somos muy felices. De pronto mañana se nos acaba la felicidad si perdemos con Paraguay. ¿Está sonando? Sí, sí. Ah, bueno, no. No, yo creo que todo eso es la ideología de la felicidad, o sea, es la ideología de la sociedad del consumo, y son la cantidad de discursos que se han creado para vender nuevos productos. Eso tiene que ver con aprovechar ciertas creación de nuevas cosas para vender nuevas cosas y hacerle creer a la gente que eso es la felicidad. Todo eso para mí pues tiene que ver con la misma sociedad del consumo. La felicidad es un concepto pues filosófico muy complicado. Voy solamente a decir dos autores que a mí me gustan mucho sobre el tema de la felicidad, que es Hobbes. Hobbes dice pues que el hombre, como un ser natural que vive en el estado de naturaleza, está determinado solamente por sus deseos y sus pasiones, y que como tal la felicidad consiste simplemente en la satisfacción incesante de cada uno de los deseos que tiene el hombre. La felicidad entonces, hay otro autor que ahora no recuerdo, un intérprete de Hobbes, que ahora no recuerdo cómo es que se llama, pero que él después dijo que Hobbes lo que estaba diciendo allí estaba anticipando el capitalismo, ¿sí? Estaba anticipando la ideología del capitalismo, porque decía, la felicidad finalmente es la satisfacción del deseo que cada uno tenga en cada momento, y eso es lo que el capitalismo le va a producir. O sea, el mercado es la satisfacción de esos nuevos deseos, de esas necesidades. Yo a través del trabajo los puedo conseguir dependiendo pues de mis capacidades, y la vida es eso. Para Hobbes la felicidad no es una cosa metafísica ni por allá lejana, sino la felicidad es una cosa empírica, práctica, que se resuelve en cada momento de lo que quiere decir satisfacer un deseo, en lo que sea. El otro autor que pues es interesante, hay muchos, pero por ejemplo Kant, pues Kant dice que sobre la felicidad no se puede hablar, porque, o sea, sí se puede hablar, pero es un asunto totalmente subjetivo. O sea, sobre eso no se puede hacer ética, ni se puede hacer moral, ni se puede hacer derecho, porque la felicidad es subjetiva, es la que cada uno tiene, puede desarrollar en un determinado momento, pero eso no se puede convertir en algo, en una máxima, como eran las máximas de Kant, ¿no? O sea, no se puede convertir en un imperativo. O sea, estudiar filosofía, que es algo que a mí me produce una gran felicidad, no puedo convertirlo en una ley universal para que toda la humanidad estudie filosofía. Así querramos salvar a la filosofía de este desastre en el cual estamos. Bueno, yo... Bueno, exactamente. La felicidad, digamos, se volvió un concepto
muy dominante en la ilustración, sobre el cual yo tengo muchas sospechas, a pesar de que cuando estudié bachillerato en filosofía nos ponían a leer un librito pequeño, muy bonito de Bertrand Russell que se llama La búsqueda de la felicidad, que yo no sé si todavía lo leerán en bachillerato o no. No creo que Russell ahora no lo leen ni los que trabajamos con filosofía, lo cual es una desgracia porque es un pensador muy sugestivo. Pero antes que el concepto de felicidad, yo preferiría el concepto de Marx, precisamente, que es el concepto de autorrealización, ¿sí? Y ese concepto deja abierta esa subjetividad de la que hablaba Francisco, la posibilidad de que cada uno piense en su plan de vida y procure autorrealizarse en la realización de ese plan de vida. Y como decía William ahora, pues la realización de ese plan de vida puede implicar trabajo, puede implicar fatiga, puede implicar sacrificio, en algunos momentos puede implicar también sufrimiento o dolor, que son parte de las emociones humanas. Que esto es una cosa muy importante, porque la ideología de la felicidad a veces expulsa unas emociones humanas que como humanas nosotros tenemos que aprender a sentir y a considerar. Una ideología de la felicidad siempre nos supone que no hay momentos adecuados para la tristeza o para el dolor o para otro tipo de emociones y de sentimientos morales. Entonces, a mí por eso la felicidad, que además veo que se nos viene una moda muy fuerte sobre todo desde la administración de empresas alrededor de la felicidad, y ustedes cada que prenden el televisor no ven sino gente feliz, lavando la ropa o tomando gaseosa o montado en un carro. Yo creo que hay que cuestionar eso, porque la complejidad del ser humano y de las emociones y los sentimientos morales es tan grande como para que pretendamos reducirlo a uno y a uno como meta, ¿sí? Bueno, doctores, yo creo que pues vamos a dar como un espacio muy breve de preguntas de los asistentes, y pues de antemano pues muchas gracias por su participación. ¿Dónde está Álvaro para proporcionar aquí el micrófono a los participantes? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Brian Estiel Muriel, del grado 11, pertenezco a la institución educativa Fundadores, y mi pregunta para los expositores es: el capitalismo salvaje ha deshumanizado la sociedad. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes del siglo XXI en el campo académico, profesional y laboral? ¿Quién desea responder? Bueno, usted en esa pregunta resumió los dos videos y una buena parte de la discusión que ya hemos tenido acá. Hay un proceso, pues no sé si de destrucción, sí, hay un proceso de cambios profundos que han minado la democracia, la educación. El capitalismo se ha metido hasta con el capitalismo y la sociedad de consumo se han metido con el deporte, pues
O sea, los futbolistas no solamente son futbolistas, sino son unas estrellas del consumo, porque además pues nos muestran lo que consumen y entonces todos queremos tener el número 10 de la camiseta de cualquiera de ellos. Todo eso son elementos que han debilitado y minado aspectos de la vida. Yo me he referido a la democracia, a la educación, que los están, y digamos, si la tendencia continúa sin que la sociedad reaccione, pues lógicamente que vamos a tener un mundo ahí sí efectivamente destruido por esa misma tendencia, pero creo yo que todavía hay posibilidades de enfrentar todo esto y tratar de rehacer algunos de estos campos para poder enfrentar pues esa tendencia negativa del capitalismo salvaje. En ese sentido, para mí son muy importantes la democracia, porque ahí creo es donde se juega el poder o la lucha por el poder político, y por supuesto la educación, porque allí también es donde se pueden crear las condiciones de conciencia de lo que está pasando y de actuar y de poder actuar contra eso, defendiendo la libertad, la dignidad, la autonomía, el hecho de que nosotros somos hombres y que tenemos que jugar un papel determinado en la construcción de nuestras vidas sociales y políticas. Bueno, muy bien. Otra preguntita para explotar el micrófono. Muy buenos días. Mi nombre es Farid Muñoz, docente de Filosofía del Colegio Fundadores. Voy a leer un aforismo para hacer la pregunta, un aforismo de uno de los clásicos de la filosofía política, de Thomas Hobbes, para contextualizarla con Colombia, ¿cierto? Para hacer una pregunta endógena. Dice, Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, que cada año lo queman, cuando se celebra, cuando el libro cumple el año de que fue fundado, cada año lo queman en Inglaterra. Es decir, fueron conceptos que, volviéndolo a releer, tienen cosas que se pueden sacar buenas para mirar la filosofía política. Y él decía, los pactos sin espada no son sino palabras vacías y carecen de fuerza para dar seguridad a los individuos. Lo que está pasando en Colombia es eso, es decir, está haciendo pactos sin espada. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de seguridad democrática va a ser la más adecuada para Colombia en las próximas elecciones del año 2018? Porque los pactos que están haciendo ahora son pactos donde el enemigo y la subversión es la que se va a tomar el poder, porque el que tiene la tierra tiene el poder. Entonces, ¿qué tipo de seguridad democrática va a tener Colombia? O sea, ¿cuál le va a ser la más adecuada para de pronto mirar el contexto de Thomas Hobbes, de la frase que dice los pactos sin espada no son sino palabras vacías? Y hemos visto eso. Entonces, esa sería como la pregunta, ¿cuál es el futuro de Colombia en el campo de seguridad democrática? Tenemos 10 precandidatos a la presidencia en el año 2018. Entonces, esa sería como la pregunta para ustedes, señores. Muchas gracias. En la discusión que hemos dado en los últimos años acerca del tema de la guerra y la paz en Colombia, yo creo que se ha ido llegando a un consenso relativamente amplio entre los científicos sociales. A mí no me gusta la palabra científico, pero me parece más fea todavía la de cientista social, alrededor de que uno de los principales problemas de Colombia, o el principal problema de Colombia, está en la debilidad de su proceso de construcción del Estado. A propósito de eso, pues yo parezco un vendedor de libros, pero les recomiendo un libro de un sacerdote jesuita, precisamente de Fernán González, que publicó hace 2 años
alrededor de este tema que me parece que sintetiza muy bien esta conclusión a la que van llegando las ciencias sociales colombianas. Y yo lo que creo es que un proceso como el proceso que se desarrolló con las FARC, así como todos los anteriores, van de una manera lenta. Yo digo que esto es por cuotas. En Colombia la paz ha sido por cuotas. Van de una manera lenta contribuyendo a la construcción de un Estado cada vez más moderno, cada vez más fuerte y cada vez con mayores posibilidades de cumplir con la regla que planteaba Hobbes, que es la regla de que el Estado tenga el monopolio de las armas, el monopolio de la justicia y el monopolio de la tributación. Entonces yo creo que esto no es tanto de lo que pueda pasar o no en las elecciones del 2018, sino de un proceso más largo de construcción del Estado y de integración del Estado colombiano, porque también se ha vuelto un lugar común decir que en Colombia hay varios países y de manera más esquemática que son dos países. ¿Cómo integramos esta Colombia moderna en la que estamos aquí nosotros ahora sentados hablando con esa Colombia lejana, periférica, desarticulada, donde ni siquiera mercado hay, ¿sí? No hay mercado, no hay modernidad, no hay instituciones, donde los únicos que llegan son los delincuentes, algunos sacerdotes con seguridad y los vendedores de gaseosas, que yo no sé cómo hacen, pero llevan las gaseosas hasta por allá. Bueno, doctores, muchas gracias por su participación y por su presencia. Les brindamos un aplauso, por favor, y continuamos con el evento.